Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, por favor. Libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a esperar que todos lleguen ahí. Y hoy vamos a estar desarrollando la enseñanza basada en este hermoso y desafiante libro que nos dejó el apóstol Pablo a la iglesia, a los filipenses. Un libro inspirado, una carta, una epístola inspirada por el Espíritu Santo que nos entrega algunas verdades muy importantes que como iglesia debemos también nosotros asimilar. Filipenses capítulo 3, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Tengamos un momento antes de continuar con el estudio de la palabra del Señor esta mañana. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias porque a través de ella somos guiados, iluminados, desafiados. Como tu misma palabra enseña, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo te ruego, Señor, que además tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros y guiándonos, Padre celestial, iluminándonos para no solo entender lo que tú nos quieres mostrar esta mañana, sino también desafiándonos a aplicar y a poner en práctica lo que tú quieres para nosotros, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Guíanos en esto, Padre, te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dice así una vez más, así que todos los que somos perfectos. Cuando escuchamos esta palabra inmediatamente decimos, bueno, yo no soy perfecto, y tenemos toda la razón y es correcto decirlo porque así es. Sin embargo, esta palabra perfecto en el uso de la Escritura no necesariamente significa que no tengamos alguna falla o que no tengamos algún problema o que no tengamos alguna falencia. Esta palabra perfecto tiene que ver con la idea de madurez. Tiene que ver con la idea de una vida madura en el Señor. De hecho, la palabra perfecto, pleró, en su original significa algo completo. Y muchas veces se utiliza para referirse a nuestra madurez en Cristo. Por lo tanto, tiene que ver con el hecho de que seamos completos en cuanto a la madurez que debemos tener en el Señor. Así que no tiene que ver con ser sin pecado, o no tener problemas, o no tener errores, o no tener situaciones, digamos, de debilidad en nosotros. Todo lo contrario. Tiene que ver con la actitud y principalmente tiene que ver con el carácter que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Así que escrituralmente podemos, ¿verdad?, optar, podemos planificarnos, podemos anticipar, ¿no es cierto?, podemos esforzarnos en llegar a ser perfectos en términos escriturales, es decir, maduros, completos, sin que falte, ¿verdad?, algo en nuestro carácter. Y ese carácter tampoco tiene que ver con nuestra personalidad o con nuestra capacidad, porque ese carácter básicamente tiene que ver con Cristo, perfectos en Cristo. Es decir, y todos los que somos hijos del Señor, todos los que somos creyentes, debemos apuntar a ser transformados y conformados a la imagen de Cristo. ¿Ya? Así que hago esa aclaración para poder establecer acá que todos somos llamados a ser perfectos, a ser maduros, a ser completos en Cristo. Insisto, no tiene que ver con nuestra personalidad, no tiene que ver con nuestra capacidad, tiene que ver con el grado de semejanza que tú y yo tengamos a la persona del Señor Jesucristo. Y por supuesto esto va a ser completo, final y glorioso en la eternidad, cuando estemos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto hay un perfeccionamiento constante, cotidiano, lo que algunos teólogos llaman la santificación progresiva, que es cuando día a día somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, a través de pruebas, a través de dificultades, a través de desafíos y principalmente a través de la obra de Dios por medio de su palabra y su Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, tenemos un tremendo desafío,
de ser maduros en Cristo. Y como dice acá, sentir lo mismo. Dice, esto mismo sintamos. Y si alguna otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Todo esto, por supuesto, en Cristo. De hecho, el versículo 14 dice, prosigo a la meta. La meta es esta madurez, este perfeccionamiento en el Señor, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese sentir al que debemos aspirar, en el que todos juntos debemos estar, también lo podemos encontrar aquí en esta epístola, en Filipenses capítulo 4, en el versículo 5, cuando dice, Filipenses capítulo 4, el versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Luego veamos el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En las circunstancias, en mis capacidades, en mi personalidad positiva o negativa. No, en Cristo Jesús. Por lo tanto, el sentir de un creyente siempre debe apuntar a estar completo en Cristo. Y el sentir de Cristo es un sentir de gozo. De hecho, el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Luego añade el apóstol Pablo, ¿verdad? Allá en Gálatas, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay nada que pueda destruir, que pueda estorbar el fruto del Espíritu en la vida de un creyente maduro. Por lo tanto, un creyente maduro siempre va a experimentar este fruto espiritual que incluye el gozo. Por eso es que Pablo acá en Filipenses insiste tanto en el gozo que debemos tener en el Señor. Dice una vez más el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ahora, es interesante que en la vida cotidiana siempre van a haber obstáculos para mantener el gozo en el Señor. Siempre van a haber obstáculos para no estar enfocados en lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y muchas veces esos obstáculos van a tener que ver con nuestras relaciones personales. De hecho, miren lo que dice ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 4, versículos 2 al 3. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean, ¿qué dice? De un mismo sentir. Ya hablamos acerca del sentir, ¿verdad? Y del gozo que debe haber en nosotros. Dice, ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué Pablo rogaba a estas hermanas a que fueran de un mismo sentir en el Señor? Probablemente porque no estaban siendo de un mismo sentir. Y eso seguramente estaba generando problemas en sus relaciones entre ellas. Pero en una iglesia no solo se afectan las relaciones personales entre uno y otro, sino se afecta a toda la congregación. Por eso luego dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y luego, ¿verdad?, llega a esta conclusión de lo que los creyentes maduros debemos sentir, debe llenar nuestro corazón. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No hay nada que afecte más el gozo, ¿verdad? No hay nada que robe más el gozo que los problemas interpersonales. Cuando tenemos problemas con otras personas, ya sea a nivel familiar, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, o ya sea también a nivel laboral, ¿verdad?, con nuestros compañeros, con nuestros jefes o nuestros subordinados, pero también en relación eclesiástica, con los hermanos de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Un creyente maduro debe procurar, ¿verdad?, la unidad. Ahora, ¿qué significa ser de un mismo sentir? ¿Qué era lo que tenían que entender estas hermanas, Evodia y Síntique, ¿verdad?, para poder ver más allá de sus problemas interpersonales, ver más allá
de sus problemas, ¿verdad?, de malos entendidos o de contingencias del momento. Bueno, un mismo sentir, según la misma Escritura nos señala, tiene que ver con el sentir de Cristo. Miren lo que dice Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, ahora nuevamente, versículos 15 y 16. Una vez más, dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, miren lo que dice: sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ahora, acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios capítulo 1, por favor, el versículo 10. 1 Corintios capítulo 1, el versículo 10. ¿Todos lo tienen ahí? ¿Sí? Dice 1 Corintios 1, 10. Os ruego pues, hermanos, aquí está hablando nuevamente el apóstol Pablo, ahora en la iglesia de Corinto, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, nuevamente utiliza la misma palabra, para perfectos, el primer versículo que nosotros leímos. Dice, sino que estéis perfectamente unidos, para traducirlo en otras palabras, ¿no es cierto?, para que estéis maduramente unidos, eso es lo que en el fondo está diciendo, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y acompáñenme ahora nuevamente, retornando a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después habla de su autodespojamiento, de su kenosis, como dicen los teólogos. Eso que hizo Cristo de despojarse a sí mismo, de no estimar ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojarse a sí mismo, sus atributos divinos, para hacerse como nosotros, como un siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es lo que dice en los versículos a continuación. Pero ese sentir de Cristo, de despojarse a sí mismo, de negarse a sí mismo para llegar a este mundo y salvarnos, tuvo un propósito. Ese propósito tenía que ver con que nosotros llegáramos a ser uno en Él. Como dice Juan capítulo 17, para que sean uno en ti, así como en mí, así como nosotros somos, yo soy uno contigo. Y mira por favor, ahí mismo en Filipenses capítulo 2, de los versículos 1 al 4, los versículos anteriores, para establecer bien este concepto, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Insiste luego en lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, el egoísmo, ¿verdad?, tan propio en nuestra naturaleza caída, sino cada cual también por lo de los otros. Y por eso aquí concluye en el versículo 5 diciendo: haya pues. Ese pues es una conclusión de lo que está diciendo anteriormente, y luego un nexo de lo que va a reafirmar, ¿no es cierto?, posteriormente en cuanto al sacrificio de Cristo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, de que Él estuvo dispuesto a negarse a sí mismo, a despojarse a sí mismo, por amor a nosotros. Así que hoy vamos a hablar de las razones para ser de un mismo sentir. Ese va a ser el título del mensaje en esta mañana: razones para ser de un mismo sentir. Y en esta historia que vimos de Evodia y Síntique, vayamos ahí a Filipenses capítulo 4, vemos que es el mandato, ¿verdad?, la recomendación del apóstol Pablo a ellas. Una vez más, en el versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
¿Ya? ¿Quién fue Evod y Síntique? No tenemos mucha información al respecto. Fueron hermanas de la iglesia ya de Filipos. Ya eran creyentes dentro de la misma congregación. ¿Qué problema tuvieron? Tampoco lo sabemos. Ni nos corresponde saberlo. Ya para que no seamos copuchentos. ¿Verdad? Que ese es otro problema. Pero es mejor que no lo sepamos. ¿Sabes por qué? Porque así nos podemos identificar con ellas. Cuando a veces tenemos un desacuerdo, un problema o una visión distinta de las cosas. ¿Ya? Aquí, ¿verdad? El mandato es ser de un mismo sentir. No el sentir de Bodia, no el sentir de Síntique, no el sentir de la iglesia ni del pastor, sino el sentir de Cristo. ¿Verdad? Un sentir de humildad, un sentir de amor, de entrega, de sacrificio, ¿verdad? En bien de la unidad, como vemos que el mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Todos hablar una misma cosa, un mismo sentir en el Señor. Por supuesto que es en Cristo, ¿ya? Lo que siente Cristo, lo que quiere Cristo, lo que desea Cristo, lo que anhela Cristo, no nosotros. Porque seamos honestos, nosotros somos muy egoístas, ¿verdad? Y siempre estamos pensando ¿en quién? En nosotros. Como a veces decimos, somos yo-céntricos. Yo, o mimicéntricos. Esto es mío, ¿verdad? Esto es para mí, en mi vida. Bueno, en vez de eso, un creyente maduro, ¿cómo debe ser? Cristocéntrico, ¿verdad? Enfocado en madurar, en ser perfeccionado, en ser completado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así como Cristo, que no pensó en su propio bien, sino pensó primero en el bien de los demás. Por eso se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, se despojó a sí mismo, se entregó a sí mismo, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que, ¿por qué debemos ser de un mismo sentir en Cristo? Bueno, porque Dios lo ordena, y también porque la desunión debilita, ¿ya? Pero la unidad fortalece. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 4, que estamos ahí, versículo 1. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, esto Pablo le escribe a los Filipenses, Filipenses 4:1, así que, hermanos míos, amados, nota por favor las palabras cariñosas que utiliza el apóstol Pablo. Hermanos míos, amados, dice, y deseados, luego gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y para reafirmar, ¿verdad?, su afecto, vuelve a repetir la palabra amados. ¿Cómo es que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes? En unidad, en amor, en gozo, en comunión unos con otros. Por eso es que luego viene la exhortación de Pablo a Evodia y a Síntique. Ya, una vez más, ruego, dice el apóstol Pablo. Ese no es solo un pedir o una sugerencia, es algo con fuerza, ¿verdad? Les ruego, les pido, ya a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Unidos en Cristo estamos firmes contra las acechanzas del diablo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como dice, no lo busquen, en Efesios 6 debemos tomar la armadura de Dios y estar firmes, unidos para combatir la oposición de Satanás, de la carne y del mundo que batallan contra nuestra alma. Ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 1, y vamos a estar moviéndonos aquí en el libro de Filipenses, capítulo 1, en el versículo 27, dice aquí la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Y mira lo que dice luego: en un mismo espíritu. Y luego lo enfatiza: combatiendo, ¿cómo? Unánimes por la fe del Evangelio. ¿Te das cuenta? Todas las maneras, todas las formas en que el apóstol Pablo enfatiza la importancia de la unidad, la importancia de ser de un mismo sentir, la importancia de estar en un mismo pensar en Cristo. Eso es lo que nos fortalece. Ya, la unión es la que hace la fuerza. Por medio de estar unidos a Cristo, en Cristo y con nuestros hermanos en Cristo,
vamos a estar mucho más protegidos de las acechanzas del diablo, también, ¿verdad?, de las debilidades de la carne, de nuestra propia carne, y también de la influencia del mundo que afecta y ataca en nuestras vidas. Ya, los tres enemigos que tiene el creyente: Satanás, la carne y el mundo. Pero también, el día de hoy, vamos a ver 5 razones por las que aquí en este mismo texto el apóstol Pablo exhorta a estas hermanas a ser de un mismo sentir en el Señor y no dar lugar, ¿verdad?, al diablo, a las rencillas, a los rencores, a las diferencias que a veces pueden haber entre los hermanos. ¿Ya? Pablo también señala de que no debemos dar lugar al diablo y no debe ponerse el sol sobre nuestro enojo, sino que debemos quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En vez de eso, antes bien dice, debemos ser misericordiosos unos con otros, perdonando unos a otros como Cristo también nos perdonó, como Dios también nos perdonó en Cristo. Por eso es que aquí el apóstol Pablo está dando una recomendación muy relevante, no solo para nuestras vidas en formas personales, sino también para nuestra convivencia como iglesia. La iglesia de Filipo fue una iglesia amada por el apóstol Pablo. Ya lo vimos, ¿verdad?, en el capítulo 4, versículo 1, la manera en que se refiere a los creyentes de Filipos. Y no fue solamente por el interés, ¿verdad?, de Pablo en ellos. Ya no fue solamente por la gratitud que Pablo tenía a los filipenses. Recordemos que los filipenses siempre estuvieron apoyando económicamente la obra misionera del apóstol Pablo. Una y otra vez, dice ahí, ¿verdad?, le enviaron a Tesalónica para suplir sus necesidades. Y Pablo estaba agradecido con la iglesia. Pero en realidad Pablo tenía un genuino amor por estos creyentes. Porque esta iglesia, como cualquier iglesia en Cristo, ya representa a Cristo aquí en este mundo, en esta tierra. Cada iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros, miembros, cada uno en particular, como dice la palabra del Señor en 1 Corintios, nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos unidos para dar testimonio del Evangelio de Jesucristo y de la persona de Jesucristo en este mundo. Ahora, ¿qué razones aporta el apóstol Pablo acá, ¿verdad?, en esta epístola a la iglesia de Filipos, a los creyentes, en particular a Evodia y a Síntique, con las cuales cualquiera de nosotros nos podemos identificar? Bueno, en primer lugar debemos comprender que tenemos, todos nosotros, como hijos del Señor, un destino común. Un destino común. Miren lo que dice Filipenses 3, 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Dice: mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Entre creyentes, en una congregación, ya en una iglesia del Señor, no hay chilenos, venezolanos, peruanos, colombianos. Si bien representamos ciertas nacionalidades de las cuales nos sentimos orgullosos, ¿verdad?, en esta tierra, es algo temporal. Porque nuestra ciudadanía definitiva no está aquí en la tierra. Por más que amemos nuestra tierra y nuestra cultura y nuestra nación, algún día, dice la Biblia, que todos los elementos ardiendo de este mundo serán quemados. Así que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia y donde nosotros, los hijos del Señor, vamos a poder estar. Así que nuestra ciudadanía final, definitiva, completa, absoluta y plena no es aquí en la tierra. Estamos de paso nomás. Somos, dice el apóstol Pedro, peregrinos aquí en este mundo. Nuestro destino común es el hogar celestial. Fíjate que nos vamos a ver las caras por siempre. Así que esa es una buena razón para llevarnos bien, ¿o no? Para ser de un mismo sentir. Somos compatriotas de la patria celestial. Tenemos una misma cultura que está aquí en la palabra del Señor. Vamos en la misma dirección. Tenemos el mismo capitán al que esperamos que venga a recogernos. Vamos en el mismo bus, ¿verdad?, en el mismo destino, en la misma dirección. Como decimos, ¿verdad?, más coloquialmente, estamos en la misma micro.
Seremos sometidos a la misma transformación. Estamos sujetos al mismo Señor, que es el Señor de nuestro destino, que es Cristo Jesús. No pierdas aquí Filipenses, pero acompáñame a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Pablo también escribe a la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, la importancia de tener claro este concepto. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Verdad? Esa vocación tiene que ver con recibir el Evangelio, ser salvos. Verso 2. ¿Cómo debemos andar dignamente? Aquí lo dice: con toda humildad y mansedumbre. Luego añade: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No es solo soportarse con los hermanos. No es solo soportar al hermano que es más complejo, ¿verdad?, que es más complicado o que es más difícil. No es solo soportarlos simplemente. Dice la Escritura que debemos soportarnos unos a otros en amor. Eso ya va un paso más allá simplemente del aguantar a alguien. Una cosa es aguantarlo nomás, pero otra cosa es soportarlo en, dice la Escritura. Clarito aquí dice, en amor. Es más, añade luego en el versículo 3, solícitos. ¿Qué es solícito? Diligente, con actitud, con intención, con intencionalidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad, siempre apuntar a la unidad en el vínculo de la paz. El vínculo, ¿verdad? La paz mutua. Dice, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿A quién está escribiendo Pablo aquí esto? Sí, pero específicamente ¿a quién? Está escribiendo creyentes. ¿Pero a quién está escribiendo el apóstol Pablo? ¿A quién? A la iglesia de Dios que está en Éfeso. A ellos les está escribiendo. Pablo le dice a ellos como iglesia que ellos deben ser de un mismo sentir. Y eso, ¿verdad?, por aplicación, no por interpretación, porque la interpretación nos obliga a entender que esto está escrito a la iglesia de Éfeso. Pero por aplicación, porque toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, dice perfecto, maduro, preparado para toda buena obra. Entonces, por aplicación, eso también se aplica a nuestra iglesia. A cada iglesia en particular, que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto no es un llamado a la iglesia universal o a la iglesia, ¿verdad?, en general, para hablar del ecumenismo, de unir todas las iglesias en un mismo culto. No, eso no es lo que está diciendo acá. Este es un llamado práctico a ser ejecutado, efectuado en cada iglesia local. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Debemos ser intencionales dentro de nuestra congregación, a la cual pertenecemos, de la cual somos miembros, en guardar la unidad. Y fíjate que no es la unidad de los gustos, tampoco es la unidad de la democracia, tampoco es la unidad, ¿verdad?, de las características que tengamos en común. No es algo que tenga que ver con nosotros, es la unidad del Espíritu. Del Espíritu. Y eso significa, ¿verdad?, someternos a su voluntad, a sus propósitos, a lo que Él quiere para nuestras vidas. Y por eso añade en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuál es la palabra que más se repite en esos últimos dos versículos? Todos y un. Una palabra cortita, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Te das cuenta el énfasis? La unidad. La unidad, que va más allá de nuestras características, personalidad o de nuestros gustos o deseos, sino que la unidad del Espíritu. Esto es en Cristo, porque el Espíritu Santo, el objetivo que tiene, ¿cuál es? Transformarnos de gloria en gloria
a la imagen de Cristo. Ser conformados a la imagen de Cristo. Tenemos un destino común. Vamos a vernos las caras por la eternidad. Así que es bueno, ¿verdad?, que nos empecemos a acostumbrar a llevarnos bien, dice la palabra del Señor. Por eso Pablo aconseja a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La segunda razón de por qué debemos ser de un mismo sentir en el Señor, además del destino común que todos tenemos como hijos de Dios, es que tenemos una relación común. Si estás tomando apuntes, la primera razón por la que debemos ser de un mismo sentir es porque tenemos un destino común. Vamos en la misma dirección, todos vamos para el hogar celestial. En la casa de mi Padre, dijo Cristo, muchas moradas hay, si no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por eso es que anteriormente dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Verdad? Así que todos vamos para allá, para donde está Cristo, que es a la diestra de Dios. Así que ausentes del cuerpo, cuando partamos de esta tierra, presentes al Señor. Y si Cristo viene en el arrebatamiento, nos vamos a ir con Él, ¿verdad? Y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, como dice Juan, allá en Juan capítulo 3. Pero además de tener un destino común, número 2, tenemos una relación común, un vínculo común. Nos une algo. Miren lo que dice Filipenses 4:1. Una vez más, ya lo habíamos leído. Pero ahora pensemos en las palabras que utiliza el apóstol Pablo para referirse a nuestra relación mutua. La relación que tenemos, que debemos tener y que debemos honrar dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Una iglesia no es solo un lugar donde tú te vienes a reunir porque tienes gustos en común o porque tienes amistad en común o porque simplemente tienes gustos en común. Una iglesia no es solo un club social o un lugar de reunión donde te puedas sentir cómodo y bien. Qué bueno si es así, pero es mucho más que eso. Mucho más que eso. Una iglesia no es solo una experiencia en común, ya de un culto, de una reunión, de un mensaje que puedas tener con otros hermanos. Una iglesia es mucho más que eso. Mire lo que dice. Así que, dice Pablo, Filipenses 4:1, primero dice hermanos, y dice hermanos míos, dice, o sea, hay un vínculo cercano. No está hablando aquí en términos generales, ¿no es cierto?, como que todos los latinoamericanos somos hermanos. No. Aquí está hablando de algo cercano, algo íntimo, algo personal. ¿Ya? Si tú eres un hijo de Dios y eres parte de esta iglesia, somos hermanos. Hermanos en Cristo. Nos une una hermandad. Muchas veces somos muy cercanos a nuestras familias terrenales y está bien, gloria al Señor por eso. Sin embargo, nuestro vínculo sanguíneo en esta tierra, escucha esto, es temporal. Pero nuestro vínculo en Cristo, en la sangre de Cristo, es eterno. Lo que nos une es mucho más, ¿verdad?, que una experiencia en común o que un gusto en común. Nos une la sangre de Cristo. Y eso, hermano, es tremendo. Entender eso es tremendo. Dice, hermanos míos, y luego añade, amados. Amados. ¿Por qué nos dice amados? ¿Sabes por qué nos dice amados? No solo porque nos debemos amar unos a otros, sino que dice amados. Eso es en realidad es un verbo aoristo que tiene que ver con un concepto completo. ¿Sabes por qué somos amados? Porque Dios nos amó. Porque Cristo nos amó. En esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Somos amados por alguien que es Dios, superior, eterno, soberano, que nos ama. Tú y yo somos amados, no somos cualquier persona y no tenemos un vínculo cualquiera. No tenemos un vínculo cualquiera. No tenemos un vínculo temporal, terrenal, no tenemos un vínculo humano, pasajero. Somos amados por el mismo Dios, por el mismo Señor, que sacrificó a su único Hijo para que fuésemos uno en Él, uno en Cristo, uno en el Señor. Somos amados. Y miren lo que dice, deseados. Deseados. Esto tiene que ver con la relación que Cristo quiere tener con cada uno de nosotros. Gozo y corona mía. Por eso es que en la comunión sana entre hermanos hay gozo. El gozo del Señor. Juan habla mucho acerca de eso cuando dice para que vuestro gozo sea cumplido y tengáis comunión los unos con los otros. Porque la comunión genuina produce esto. Amor,
gozo, deseo de estar unidos en el Señor. Dice Pablo, gozo y corona mía. Pablo, cuando estaba en la iglesia de Filipo, aquí lo sabemos, ¿cómo se sentía? Cuando Pablo iba a visitar a la iglesia de Filipo, ¿cómo se sentía? Aquí lo dice, ¿no? Esto expresa lo que sentía Pablo en comunión con estos hermanos de Filipo. Se sentía amado, deseado, gozo, corona, ¿verdad? Algo importante. Está así, en ese concepto, firmes en el Señor. Y luego, ¿verdad? Se refiere a Evodia y a Síntique para que arreglen este problema que seguramente estaba estorbando esto. Como una espina en el zapato, como una piedra, ¿verdad? En el zapato. Más bien. Bueno, tenemos una relación común, somos hermanos. Para Pablo, el padre espiritual de los filipenses, porque Pablo fue el que fundó la iglesia de los filipenses, ¿verdad? Eran amados, deseados, eran su gozo, eran su corona, eran doblemente amados, porque lo dice al principio y después lo dice al final también, doblemente amados. O sea, realmente era un vínculo no solo concreto en la sangre de Cristo, familiar, sino que también era un vínculo emocional. Era emocionante para el apóstol Pablo estar ahí con sus hermanos. ¿Es así también para nosotros en nuestra iglesia? ¿Es así también para nosotros en nuestra congregación? Sentirnos gozosos, amados, de estar en comunión, de estar en relación unos con otros. ¿Realmente comprendemos la importancia y la significancia que esto tiene? ¿Realmente amarnos unos a otros? ¿Amar a los hermanos y que los hermanos nos amen? Porque si somos conscientes de esto, claramente nuestra conducta va a ser digna del Señor y para la gloria del Señor. Nos vamos a cuidar de entristecer a otros hermanos. Nos vamos a cuidar de amar y de no ser piedra de tropiezo para otros hermanos. Nos vamos a cuidar de estar cuando hay que estar, porque de esa manera aporto, ¿verdad?, a este mismo sentir. ¿Cómo vamos a estar enemistados con nuestra propia familia eterna? No podemos estar enemistados con nuestra propia familia eterna. Muchos hemos dejado nuestra familia terrenal para seguir a Cristo. Muchos hemos sufrido el desprecio de nuestra familia terrenal. Muchos hemos sufrido, ¿verdad? Y esto es algo que podemos acá dar mucho, porque estar toda la tarde dando testimonio de esto. Hemos sufrido, ¿verdad?, el menosprecio de nuestra familia terrenal por estar siguiendo al Señor, por seguir a Cristo y así recibir, como dice la Escritura, 100 veces más en esta tierra, aquí en nuestra familia espiritual. Esta familia debe ser tan unida y cercana como un cuerpo. Lo ilustra el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 12, cuando le dice a la iglesia de Corinto: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros miembro los unos de los otros en particular. Y antes de eso, ¿verdad?, lo ilustra con un cuerpo unido, un cuerpo, ¿verdad?, que mantiene un vínculo funcional. Bueno, somos una familia y debemos valorar lo que eso significa, valorar lo que eso implica. Por eso es que dentro de una iglesia es importante el compromiso, porque el compromiso nos relaciona de manera concreta unos con otros. ¿Qué pasaría en un noviazgo, verdad, si se hace eterno? ¿Cómo se sentiría, verdad, la señorita si llevan un noviazgo de 20 años? Pero se aman. ¿Ya? ¿Qué esperaría esa señorita? Bueno, que el caballero, ¿no es cierto?, ya se manifieste. Bueno, ya se manifiesta. O sea, hay un tanto que nos cuesta decir esa palabra. No quiero, esa es la frase más típica, ¿verdad?, que siempre escuchamos. No quiero compromiso. No quiero comprometerme. Pero un vínculo necesariamente implica un compromiso. No es algo de palabra. Las palabras se las llevan el viento. Yo siempre digo que el lápiz más corto es mejor que la memoria más larga. Entonces es bueno de repente usar el lápiz para firmar. Un compromiso. En una iglesia es importante el compromiso. Un compromiso formal. Porque hay un vínculo eterno, un vínculo permanente, una relación en común. No podemos estar
coqueteando, ¿verdad?, con la esposa del Cordero sin comprometernos realmente con ella. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la esposa del Cordero. Ya, eso es una maldad, eso no está bien. No debemos jugar, ¿verdad?, con la iglesia. La iglesia no es un juego, es el cuerpo de Cristo. Por eso que amamos la iglesia, nos comprometemos con la iglesia. No es un club, no es una experiencia en común. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa del Cordero. Cristo la ganó con su sangre. Y por eso que en el contexto de una iglesia hay una relación en común. No solo un destino en común, una relación, un vínculo, un cariño, un afecto en común. Eso merece respeto, eso merece compromiso, eso merece dedicación, esfuerzo, autosacrificio por el bien de los demás, etcétera, etcétera. En tercer lugar, tenemos un liderazgo en común. Son varias cosas que Pablo aquí menciona acá en Filipenses para referirse a por qué debemos ser de un mismo sentir. Primero, ¿se acuerdan? Tenemos un destino común. Segundo, tenemos una relación común. Pero también tenemos un liderazgo común. Un liderazgo común. Puedes anotarlo ahí. En tercer lugar, tenemos un liderazgo en común. Filipenses capítulo 4, versículo 3. ¿A quién le pide Pablo que se reconcilien? A Evodia y a Síntique. Pero, ¿a quién más le pide el apóstol Pablo que ayude a estas hermanas a reconciliarse? Dice el versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos, dice, en el libro de la vida. ¿Ya? Se ha especulado mucho quién es ese personaje. Ya no lo vamos a definir ahora. Algunos piensan que era Timoteo, pero Timoteo no estaba al momento que Pablo escribe esta carta, porque Pablo saluda al principio, incluyendo a Timoteo. Otros piensan que era Tito. ¿Ya? No tenemos claridad con exactitud quién era ese personaje mencionado ahí. Pero sí sabemos que era la persona que estaba a cargo de la iglesia, que era responsable de la iglesia. ¿Ya? Donde Pablo delega, ¿verdad?, este esfuerzo de reconciliar a estas hermanas. Dice, te ruego, no solo ruega a Evodia y a Síntique que se arreglen entre ellas, sino que ruega a este líder de la iglesia, ¿ya?, que es un compañero fiel, y eso indica que era un pastor, era un líder de la iglesia, ¿verdad?, dedicado al ministerio, compañero, así le menciona el apóstol Pablo, así como él menciona a otros compañeros de milicia, que ayudes a estas. ¿Ya? Y estas hermanas no eran hermanas comunes y corrientes dentro de la iglesia tampoco. Tampoco eran una hermana común y corriente o novita en la iglesia. No, eran líderes dentro de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque él mismo aquí lo dice. Estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, o sea, estaban al nivel del ministerio del apóstol Pablo. Ellas habían combatido con Pablo, ¿verdad?, en el ministerio. O sea, eran líderes, y por lo tanto se espera que un líder también predique con el ejemplo. Y si entre ellas estaban enemistadas, había un problema. Entonces, se requería acá hacer algo, y por eso es que Pablo 2 veces ruega. Primero a Evodia y a Síntique, y luego a este líder, que ayuda a estas hermanas a abuenarse, ¿verdad?, a ponerse en la buena. Dice, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, menciona a otro personaje, ¿verdad?, para que haya una referencia, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Ya? No da más instrucciones, ya no dice más, ¿verdad? Dice el por qué, es lo que estamos viendo ahora, pero no dice más detalles de cómo específicamente ellas se tienen que arreglar el problema en particular que ellas tenían. ¿Ya? Porque en realidad, al parecer, ya tenían la madurez suficiente para saber cómo arreglar los problemas. Pero probablemente necesitaban el empujón, ¿verdad?, para poder hacerlo solamente. Entonces eran hermanas que ya tenían cierta madurez en el Señor, cierto tiempo, cierta experiencia en el ministerio, y que debían dar ejemplo a la iglesia y a la obra del Señor para mantener la unanimidad. Bueno, en una iglesia estamos sometidos al mismo liderazgo.
¿Ya? Filipenses capítulo 1, busquemos ahí mismo, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y miren lo que dice: con los obispos y diáconos. ¿Ya? La palabra obispo, ¿ya? La palabra anciano y la palabra pastor se refieren al mismo oficio, lo que nosotros comúnmente hoy en día conocemos como pastor. Esto está claramente ya establecido en la Escritura. Pedro lo define claramente con respecto al rol que se ejerce, ¿verdad?, en el ministerio, ¿ya? Y cómo en el ministerio hay distintos roles de episcopos o obispo, que es el sobreveedor, el que ve en general el funcionamiento de la iglesia, o anciano, que tiene que ver con el consejo, o pastor, que tiene que ver con la enseñanza. Sin embargo, se refieren al mismo oficio. Y en una iglesia puede haber uno o más pastores, ¿ya? Uno o más pastores. No un cuerpo de ancianos, no un cuerpo de obispos, no un cuerpo de pastores, ¿ya? Obispo, anciano y pastor se refieren al mismo oficio. Si en una iglesia más pequeña hay un solo pastor, bueno, él es el pastor, él es el anciano, él es el obispo. No me vayan a llamar obispo porque les pego, ¿ya? Y menos anciano, ¿ya? Aunque lo sea, pero no importa. Pero se refiere al mismo oficio, ¿ya? No son cuerpos aparte. No hay una jerarquización aquí en la Escritura. Se refieren a alguien que está a cargo de la iglesia, a alguien que Dios le da la responsabilidad de ministrar dentro de una congregación. Y pueden ser uno o más pastores dentro de una iglesia, dependiendo del porte y la necesidad que tenga cada congregación. Sin embargo, es el liderazgo que el Señor establece dentro de una congregación. Por eso es que en Filipenses, no lo busquen, capítulo 4, ya lo vimos, ya se refiere a la persona que estaba ahí a cargo como compañero fiel. ¿Ya? Compañero fiel, le dice: tú ayuda a estas que combatieron juntamente. Se refiere a él como un compañero fiel en el ministerio. Obviamente hace referencia al pastor, ¿ya? Al pastor, que es el obispo, que es el anciano, ¿verdad? Mencionado acá. Y me llama la atención por el plural, que seguramente en la iglesia de Filipos había más de un pastor. Porque dice obispos y diáconos. Se puede que hayan habido 2 o 3, pero generalmente, y aunque haya más de 1, 2, 3, 4, yo conozco iglesias que tienen 12 pastores, siempre hay uno que es el responsable, que es el que de alguna manera sobrevé, ¿no es cierto?, el funcionamiento de todos los demás. Probablemente Pablo le está escribiendo a él, allá en Filipenses capítulo 4, para que él tome carta en este asunto y ayude a estas hermanas que, como ya dije, no eran hermanas comunes dentro de la iglesia, eran líderes dentro de la congregación. ¿Ya? En la Biblia se utilizan muchas otras frases para referirse a los pastores, ya ancianos, obispos, incluso en Apocalipsis se refiere ahí a los pastores como ángeles, porque esa palabra ángeles, en el original, ángelos, es la palabra mensajero. Etimológicamente eso significa, por lo tanto, también se refiere a ellos como mensajeros. Incluso en otras partes de la Escritura se refiere como apóstoles, es decir, como enviados. Eso significa apóstol, enviado, ¿ya? Pero ojo, no usando los términos como hoy en día en muchas congregaciones se utilizan, ¿ya? Donde algunos se llaman a sí mismos apóstoles, y la verdad son unos mentirosos, porque solamente hubo 12 y ya están con el Señor, el caso de los 11, porque Judas no, ¿ya? Y el Señor no ha vuelto a llamar a otros apóstoles de Jesucristo. Etimológicamente se puede usar la palabra enviado, que es lo que significa apóstol o apóstolos. Sin embargo, el oficio de apóstol murió con el último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan, cuando él murió, ¿verdad?, ya exiliado en la isla de Patmos. Ahora, Pablo aquí, por supuesto, está aplicativamente exhortando a los pastores a ejercer su autoridad sobre la congregación para mantener el orden, la sana doctrina y sobre todo la unidad dentro de la iglesia. Algún día Cristo mismo en persona pedirá cuenta a los pastores, nos pedirá cuenta, ¿verdad?, de cómo ejercimos nuestra autoridad en el ministerio.
Y por lo tanto, nosotros tenemos como líderes una gran y tremenda y seria responsabilidad. Por eso es que Pablo muchas veces pide que oren por los pastores. Él mismo pedía oración también por él y por su ministerio. ¿Ya? Y Dios también pedirá cuenta a aquellos que se burlan o que pasan a llevar la autoridad de un pastor. Porque es un lugar, es un puesto, por decirlo de una manera, un oficio más bien, ya puesto por Dios. Es decir, más específicamente puesto por Cristo mismo. En Efesios capítulo 4 dice de Cristo, hablando de Cristo, que subió a lo más alto y descendió a las partes más bajas y luego llevó cautiva en la cautividad, y dice luego en el versículo 11 de Efesios, ya dice capítulo 4, dice, y él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó. Y ahí habla del liderazgo que Cristo constituyó primero en su ministerio terrenal, cuando dice apóstoles y profetas. Pero ellos ya cesaron por función y don, y luego añade pastores y maestros. Evangelistas, pastores y maestros. Cristo mismo constituyó. Es lo que teológicamente se conoce como los dones de Cristo, que son distintos a los dones del Espíritu. Se refiere a personas que Dios pone, establece dentro de una congregación. Y por eso es que la palabra del Señor nos exhorta a someternos a nuestros pastores, porque ellos velan por nosotros, de imitar su fe, de seguir su ejemplo. Por lo tanto, una de las cualidades de un pastor, según lo que vemos acá, es que debe ser una persona pacificadora y conciliadora. Siempre debe procurar conciliar los problemas entre los hermanos. Y eso exige que sea objetiva la persona. Que sea objetivo en sus formas de expresar, en sus decisiones. No que sea subjetivo, ¿verdad? O imparcial, sino que todo lo contrario, que sea parcial, que sea objetivo y que siempre apunte a la reconciliación. Esa es una de las responsabilidades que Dios delega en los siervos del Señor, en los pastores. Por eso es que también, dentro de la palabra, se enseña, ¿verdad?, que los pastores no deben ser pendencieros. Pendenciero significa peleador, ¿ya? O iracundo, lleno de ira, llevado por la ira, sino siempre procurar, ¿no es cierto?, ser un pacificador, que era lo que Pablo le estaba rogando a este líder espiritual que hiciera con Evodia y con Síntique, que la reconciliara, que la unificara, ¿ya? Para que así no se perdiera el gozo dentro del cuerpo de Cristo. El gozo dentro de, ¿no es cierto?, la iglesia del Señor. Por eso dice luego, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ahora, la cuarta razón por la que debemos también, Pablo aporta aquí, por la que debemos tener un mismo sentir, está en Filipenses también capítulo 4, versículo 3 también. Y es porque además, como ya dijimos, que tenemos, ¿se acuerdan?, un destino común. Además de que tenemos una relación común y además que tenemos un liderazgo común que nos guía, ¿verdad?, en una dirección, también tenemos un trabajo en común. ¿Ya? Un trabajo en común. En algunos lenguajes de sordomudo, ¿verdad?, se utiliza esto como labor, como trabajo. Tenemos un trabajo en común. Estamos todos, ¿verdad?, involucrados, o debemos estar todos involucrados en la tarea que tenemos por delante. Porque mira cómo se refiere Pablo a estas hermanas. Dice, asimismo, versículo 3, capítulo 4 de Filipenses. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y luego dice, y los demás colaboradores míos, que están escritos en el libro de la vida. Entonces, eran hermanas que estaban involucradas en el servicio al Señor. Estas hermanas ya estaban de alguna manera, no sabemos en qué específicamente, pero sí sabemos que estaban implicadas en el trabajo de la obra del ministerio. ¿Ya? Ese es el propósito de una iglesia, capacitarnos para involucrarnos en la obra del ministerio y así edificar el cuerpo de Cristo, lo que dice Efesios 4, 12. Por eso el Señor constituye líderes en una iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos nuevamente es capacitarles para la madurez, para estar completos, para la obra del ministerio. Dice la obra del ministerio. No dice el comité del ministerio,
como para que nos juntemos todos a opinar qué vamos a hacer. No, no es un comité, es una obra. Cuando tú vas, ¿verdad?, a obra en construcción, y aquí en Viña del Mar siempre hay obras en construcción, ¿ya? ¿Cómo ves a los trabajadores? Sentados, ¿no es cierto?, en un círculo debatiendo cómo van a levantar, ¿no es cierto?, la losa. Y ahí en reuniones interminables, ¿verdad? No, es que yo opino, no, es que yo opino, no, ya hagamos una votación. ¿Cómo lo vamos a hacer? No. ¿Cómo ves a los trabajadores? Trabajando, con guantes, ¿verdad? Metidos ahí en los fierros, unos metidos en los fierros, otros metidos en el concreto, otros sacando cálculos, otros con ¿cómo se llama? Iba a decir un mapa, un plano, ¿ya? O sea, lo ves en la obra. El Señor dijo la obra del ministerio, no las reuniones del ministerio, los comités del ministerio, las alianzas del ministerio. No. La obra es algo concreto, es algo práctico. Es importante que nos involucremos en la obra del ministerio. Y para involucrarnos y participar se requiere compromiso. No se requiere solo ánimo y motivación. Si está en ti, amén, gloria al Señor. Pero primero tienes que demostrar un compromiso. Hacerte miembro de la iglesia. Comprometerte con la iglesia. Si te tienes que bautizar, te bautizas. Si tienes que conversar con el pastor, conversa con el pastor. Si tienes que conseguir una carta, la consigues. Pero te involucras, te metes, ¿verdad? Una obra, y me refiero a una obra concreta, un edificio en construcción, ya no es para turismo, no es para visitarla simplemente, ¿ya? El único que hace eso, o debe, o puede hacer eso, es el jefe de obra, que va con su casco blanco, ¿no es cierto? Bueno, ahora creo que le ponen un casco dorado, no sé. Pero él va a mirar, ¿no es cierto? O el hito que le llaman a mirar y a ver si están avanzando, ¿no es cierto?, en las construcciones. Y ese es Cristo, no somos nosotros. Ya, nosotros no andamos con casco blanco ni con casco dorado. Nosotros somos de casco amarillo, ¿no? Somos los que están ahí en la pega que hay que hacer, ¿no es cierto? Ya, una obra no es lugar para ir y mirar así, opinar, ay, mira aquí, lo hicieron, yo lo haría así. No. Si quieres hacerlo así, te involucres, te comprometes y lo haces así. Ok, pero te involucras, te pones los guantes, te arremangas las mangas, no sé cómo ilustrarlo, pero te comprometes. Porque eso es una obra. Evodia y Sinti, que estaban en la obra y tenían que solucionar esos problemas. ¿Sabes por qué? Porque la obra continúa, ¿no es cierto? Como dicen ahí en el teatro, ¿cómo dicen en el teatro? El show debe continuar. La obra tiene que continuar, no puede parar, porque es una obra grande, es una obra más grande que nosotros, es una obra que es más allá de nosotros, es la obra de Cristo, de que en el mundo sea conocido su nombre, su gloria y su salvación. Es la gloria de Dios. Así que no es una obra de beneficencia, no es una ONG, no es una obra bonita, no es una obra moral. No, hermano, es la obra de Cristo. Es que en el mundo sea conocido su nombre, su gloria, su salvación. Así que no es tiempo para andar peleando complicados unos con otros. Arréglense ligerito. No es que no van a haber problemas, porque los van a ver. Una vez escuché a una hermana decir, no, en la iglesia no deberían haber estos problemas que hay en el mundo. Falso. Sí deberían haber problemas, porque esos problemas nos ayudan a crecer, a madurar. Hierro con hierro se acusa. También la Escritura dice: es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se vea, para que se conozca quiénes son los aprobados. Es bueno que haya problemas en una iglesia, porque eso nos hace crecer y justamente nos hace madurar, nos hace perfeccionarnos. Así que el problema no es que hayan problemas en una iglesia. El problema es cuando esos problemas no se solucionan. Ese es el problema. Porque ahí quedan, y ahí llega la amargura, el resentimiento, el rencor, ¿verdad? El estorbo, se pierde el gozo, etcétera, etcétera. Así que es bueno que haya un problema, para que así aprendamos a amarnos unos a otros, a respetarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros en amor, pero sobre todo a perdonarnos unos a otros. Todas esas cosas que nos enseña la palabra del Señor. Pero eso requiere, hermanos, compromiso, es un trabajo en común, somos colaboradores en una misma tarea. Ya una labranza de Dios, dice ya en 1 Corintios capítulo 3. Una labranza se refiere a un grupo de segadores que se meten en un campo a segar, a cosechar. Ya hay un trabajo que hacer y estamos todos en lo mismo. Estamos todos con el barro hasta la mitad, o todos con las manos sucias, o todos estamos involucrados en la obra del Señor, o así debería ser. Ya no es lugar para observadores, es lugar para participar.
No debemos perder el tiempo en nuestros infantilismos carnales o en nuestras debilidades personales. Debemos superarlo, debemos perfeccionarlo, debemos madurar, crecer, porque el trabajo es mucho, la tarea es urgente y los obreros son pocos, dijo el Señor. Entonces, con los pocos que somos, tenemos que hacer una gran tarea. Y eso requiere un compromiso y requiere una madurez. Por eso es que habla de perfeccionarse en Cristo. Vosotros que sois maduros, vosotros que sois perfectos. Mira cómo Pablo se refiere a la iglesia de Filipo. Vosotros que sois perfectos. ¿Te acuerdas del primer versículo que leímos? Se refiere a ellos como perfectos. ¿Podría el Señor referirse a nuestra iglesia de la misma manera? Ustedes que son maduros, arreglen sus problemas. No es que porque hayan problemas ustedes están mal. No, van a haber problemas, pero arreglen sus problemas. Porque hay mucha tarea que hacer, hay mucho trabajo que hacer, hay mucha pega. Debemos procurar siempre con humildad, ¿no es cierto?, el primer lugar para el prójimo, como leímos en Filipenses, no estimando, ¿no es cierto?, estimando a los demás como superiores a uno mismo. A veces quizás es necesario, como decía el hermano Felipe, poner la otra mejilla, no la otra cara, porque si no sería una persona media extraña con dos caras, pero la otra mejilla, ¿verdad? Hay que ponerla. Y si es necesario humillarse, ¿verdad? Y sufrir el agravio, como Pablo le aconseja a la iglesia de Corinto. Estoy hablando para aquellos que ya saben, ya han alcanzado madurez y conocen la palabra del Señor. A veces hay que sufrir el agravio. Ya, ok, me casé nomás y perdí la plata. Ok, la perdí. Pero hay un bien superior, que es el cariño, que es el amor, que es el afecto, que es la unidad. Cuando una iglesia mira hacia afuera, ve la necesidad y es impulsada aquí, a trabajar. Pero cuando una iglesia mira hacia adentro, hacia sus problemas, se distrae en su carnalidad, empieza a murmurar, empieza a criticar. Esto produce estancamiento y mal testimonio. Ya miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 5. Dice, versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pregúntate, ¿por qué Pablo? Primero habló del gozo, ¿no es cierto? Ya sabemos que los problemas que hacen que se pierda el gozo. ¿Por qué aquí menciona vuestra gentileza? Sí, pero probablemente porque Bode y Sintique no estaban siendo muy gentiles la una con la otra. ¿Ya? Y ser gentil acá no es necesariamente ser violento con la otra persona. ¿Ya? Dice gentil. Quizás, ¿no es cierto?, se encontraban ahí en el hall. Hola. O sea, no estaban siendo gentiles, ¿verdad? En términos concretos y prácticos. Pablo entonces dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, que el mundo, que la gente que está afuera, vea cómo nos tratamos con gentileza y se sienta motivada a compartir eso y a venir y a escuchar la palabra del Señor. A eso se refiere. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Ya? Yo conozco iglesias, estaba en iglesias. En una oportunidad estuve yendo a predicar a un lugar donde había habido un problema en una iglesia. La iglesia se dividió. ¿Ya? Tuve que confrontar a uno de los líderes que había en ese lugar. Y me llamó mucho la atención una persona que no era de la iglesia, era de la comunidad, de un pueblo chico, ¿ya? Y como dice pueblo chico, infierno grande. Entonces yo le pregunté, ¿y dónde se están reuniendo la iglesia? Y él me respondió, ¿cuál de las dos? ¿La buena o la mala? ¿La que se tratan bien o la que se tratan mal? Mira, había una persona inconversa del mundo, tenía clarito, ¿verdad?, cuál era la gentil y cuál era la otra gentil. ¿Ya? Entonces, somos iglesias gentiles, de gentiles, ¿verdad? No somos judíos, pero también debemos serlo. En el trato, unos con otros. Gentiles, dice. Vuestra gentileza, vuestro trato, en otras palabras, sea conocida de todos los hombres, especialmente en nuestra comunidad. También he estado en lugares que he ido a predicar donde todo lo contrario, aún la gente del mundo, la gente inconversa se refiere a esas congregaciones como una iglesia donde se ve y se practica el amor. He escuchado muy buenos testimonios de algunas congregaciones donde he ido
ya por parte de la comunidad, por parte del mundo inconverso, refiriéndose a iglesias que se aman, iglesias que se respira el cariño y se respira el amor. Y eso probablemente anima y motiva a estos incrédulos a buscar, ¿no es cierto?, una respuesta, a buscar una ayuda y eventualmente escuchar el Evangelio y conocer al Señor. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que cuidemos, ¿verdad?, nuestro trato unos con otros, porque si no hay estancamiento, hay mal testimonio, hay frialdad, alejamiento, falta de crecimiento. Nuestro desafío como iglesia, en lo particular, va más allá de las 4 paredes. ¿Ya? Bueno, ahora tenemos más paredes. 1, 2, 3, 4, 5, tenemos más paredes, porque el templo ha ido avanzando, ha ido creciendo. Pero nuestro compromiso es más allá de estas paredes. Es con el mundo perdido, afligido, enceguecido, moribundo y corrupto, degenerado, desorientado por el pecado. Y todos los epítetos que quieras poner y con los que muchas veces nos quejamos del mundo que nos rodea, ¿sí o no? Pero el mundo que necesita a Cristo. Es el mundo que necesita al Señor. Hermanos, nosotros tenemos el remedio. Ese remedio se llama Cristo. Jesucristo, la salvación en Cristo. Y en vez de andar viendo, ¿verdad?, pajas en los ojos ajenos, veamos nuestras vigas, saquemos la verdad y enfoquémonos en ver la muerte y la angustia de aquellos que necesitan un Salvador. Hay mucha gente afuera que necesita a Cristo, que está perdida, sin Cristo. Y en quinto y último lugar, porque hablamos de 5 razones por las que debemos ser de un mismo sentir en el Señor. ¿Te acuerdas cuál era la primera? Un destino común. ¿Cuál era la segunda? Una relación común. ¿Cuál era la tercera? Un liderazgo común, ¿verdad? ¿Cuál era la cuarta? Un trabajo en común. ¿Y cuál es la quinta? Finalmente tenemos un sentimiento en común. Un sentimiento en común. Filipenses 4:4, además de la gentileza, enfatiza: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Lo mismo, hay que preguntarse por qué Pablo menciona esto y lo reitera en el contexto, ¿verdad?, de lo que acabamos de leer, de Bodi y de Síntique, del trabajo que debe hacer este líder para reconciliar a estas hermanas. Obviamente, porque esto estaba causando un problema dentro de la iglesia. Un desaliento, un desánimo, una tristeza, ¿verdad? Siempre van a haber decepciones en una iglesia. Siempre van a haber tristeza y pena. Unos se van, otros llegan, ¿verdad? Algunos que estaban con nosotros se van a ir y van a dar testimonio de que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, como dice la Escritura, habrían permanecido con nosotros, y eso da pena, tristeza y muchas veces desgarra el corazón. Pero el Señor nos llena del gozo. Gozo más allá de las circunstancias. Y añade: regocijados en el Señor siempre. ¿Cuándo dice? Cuando todo ande bien. En el mes de aniversario, regocíjense en el Señor. ¿Eso es lo que dice? No. Siempre. Y fíjate que en el contexto está hablando de este problema entre 2 hermanos de la iglesia. Siempre. Regocijados en el Señor siempre. Y Pablo es muy enfático cuando quiere enfatizar algo. Dice: y otra vez os digo, regocijaos. Eso es un mandato, eso es un imperativo. Tenemos un sentimiento en común. Ese sentimiento común es el gozo del Señor. Hermano, el gozo del Señor. Cada persona incrédula que entra a esta iglesia debe ver que en nuestra iglesia aquí está el gozo del Señor. El gozo del Señor. ¿Te imaginas que entra un incrédulo, ¿verdad?, un converso, ¿verdad?, y estamos cantando firmes y adelante, y ve el rostro, nuestro rostro, ¿verdad?, cantar firmes y adelante. Eso no demuestra el gozo, hermanos. Como alguien dijo, si hay gozo en tu corazón, bueno, dile a tu corazón que le diga a tu cara que está gozoso, porque a veces no se nota, a veces no se ve. El gozo del Señor. Mi fortaleza es, dice el salmista, el gozo del Señor. Regocijaos, otra vez os digo, regocijaos siempre. El mundo debe ver en nosotros que tenemos un sentimiento en común. No debemos ni podemos albergar el rencor, como dice Pablo allá a los Efesios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Quítense, dice, esas cosas, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia. Quítense de vosotros. No debemos albergar rencor, no debemos albergar amargura. Dice la Escritura que un poco de amargura, ya una raíz de amargura, contamina a todos los que están allí. Una raíz de amargura contamina a todos los que están en casa. Debemos practicar el perdón, la restauración, la misericordia, todas aquellas cosas que ya sabemos. Si no son descubrimientos así científicos de último minuto para saber qué hacer. Sabemos que tenemos que perdonar, sabemos que tenemos que amar, sabemos que tenemos que sacrificar, sabemos que muchas veces tenemos que humildemente agachar la cabeza, sufrir el agravio, lo que sea. Pero el amor es algo por lo que debemos ser conocidos. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y el amor, si bien no es un sentimiento, es una decisión. Ya escucha esto, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Pero esa decisión tomada de amor, ¿sabes cómo se evidencia? ¿Cómo se nota? Con los sentimientos que brotan de tu corazón. Con los sentimientos que brotan de tus labios, de tus actitudes, de tu conducta. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el amor no es un sentimiento, pero se evidencia, se nota. Se manifiesta muchas veces como un sentimiento, pero es una decisión. Y ese amor, ese sentimiento en común de gozo, de regocijo, que debe ser evidente en la vida de un creyente maduro, es sin duda uno de los más lindos testimonios que tiene una iglesia. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y se toma el tiempo antes de concluir para mandarle un mensaje a 2 de sus hermanas fieles de la iglesia para que se arreglen y no sea afectado el gozo. El gozo que el mismo apóstol Pablo decía, ustedes son gozo y corona mía. Si tú lees Filipenses, yo siempre aconsejo cuando alguien está medio triste, medio bajado, que lea Filipenses. Es un libro de gozo, una epístola de gozo. Es una epístola que permanentemente habla de regocijarse en el Señor, paradójicamente y circunstancialmente en un momento en que el apóstol Pablo, ¿dónde estaba? Estaba en la cárcel. Estaba sufriendo la injusticia. Pero él estaba escribiendo y motivando y rogando y llamando a estos hermanos para que experimentaran el gozo del Señor, porque no importa las circunstancias, no importa en qué condiciones estás, si estás en un problema personal, financiero, económico, familiar, de salud, lo que sea, siempre el gozo del Señor es tu fortaleza, es lo que te mantiene firme y es lo que también nos mantiene firme como iglesia. Estamos en este mes, en nuestro mes de aniversario, y me pareció correcto, ¿verdad?, motivante poder compartir con ustedes esta enseñanza, esta exhortación de la palabra del Señor de ser uno en Cristo, de tener un mismo sentir, unánime, sintiendo una misma cosa, y que dentro de lo que sintamos, el gozo sea una de las cosas importantes, el gozo en Cristo, el gozo en el Señor, no es la alegría del momento o el pasarlo bien momentáneo, es el gozo del Señor. Es cuando estás en comunión con el Señor, es cuando estás unido con el Señor, es cuando estás comprometido con el Señor y con su iglesia. Porque una iglesia, hermano, es algo muy valioso para Dios. Cristo dio su vida por la iglesia. Y por lo tanto es algo que nosotros también debemos valorar. Así es que, hermanos, seamos de un mismo sentir en el Señor. No olviden, tenemos un destino común, tenemos una relación en común, tenemos un liderazgo común, tenemos un trabajo en común y tenemos un sentimiento en común. Son razones más que suficientes, ¿o no?, para ser de un mismo sentir en el Señor. ¿Ya? No sabemos si Body y Cinti que se arreglaron, ¿ya? No tenemos esa, y no seamos cupuchentos, como dije. Pero sin duda lo que Pablo escribió acá a estas hermanas y a esta iglesia se aplica a nuestras vidas. Así que atesorémoslo y dejemos que el Espíritu Santo durante la semana también obre en nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias.